Buenas tardes a todos, gracias por participar en este webinar. El instructor del día de hoy va a ser Carlos Delgado, quien es nuestro instructor aquí en Compoeducación de la marca Huawei. Carlos, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Les agradezco que estén por acá con nosotros compartiendo esta plática que vamos a tener con ustedes relativa a la solución que tiene Huawei para el manejo de VLANs. Es el tema entonces, el de gestión de tráfico en redes locales, creación y gestión de VLANs en switches SX700. Y bueno, pues como les comentó Andrés, mi nombre es Julio Carlos Delgado Hernández. Mi correo ustedes lo ven aquí, cdelgado@compoeducacion.mx. Cualquier duda que pudiera derivarse de la presentación y que ustedes quisieran comentar conmigo después, bueno, pues siéntase la libertad de poder mandarme un correito cuando quieran. Antes de empezar con la presentación como tal y antes aún de presentarme a mí mismo, quiero únicamente recordarles que Compoeducación es una empresa mexicana que fue fundada en 1991 y que además de dedicarnos a la capacitación dentro del PAD de certificaciones de Huawei, también somos partners, somos lending partners de empresas líderes en el mercado, como puede ser Red Hat, SAP, Oracle, Microsoft y VMware. Tenemos además, dentro de los cursos que impartimos como parte de las certificaciones o de la preparación para certificación, impartimos también cursos relacionados con Scrum, con ITIL, con COVID, que aquí no lo ven reflejado, pero que también tenemos cursos de PMI y de Hortonworks. De hecho, en unos días tenemos planeado un curso del tema de la creación esta de clusters con la solución Hortonworks, que como ustedes recordarán está basado únicamente en soluciones Apache. Y bueno, pues es básicamente a lo que nosotros nos estamos dedicando aquí en esta empresa. No damos ningún servicio de consultoría y bueno, pues insisto, nos dedicamos simplemente a la impartición de cursos. Ahora, en cuanto a mí, lo que yo puedo comentarles es que, bueno, mi nombre es Julio Carlos Delgado Hernández y la verdad es que desde hace muchos años mi única, mi única área de interés laboral y académica son las redes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico, yo soy un ingeniero economista especializado en telecomunicaciones, con especialidad en sistemas de conmutación y transmisión digital, y bueno, tengo un doctorado también en ciencias técnicas, en el área de redes EI y algunos esquemas de ruteo, que bueno, realmente es de selección de ruta, ¿no? En redes EI. Dentro del campo de las certificaciones Huawei en particular, yo soy un HCIE Routing and Switching, soy el 6104 y tengo además certificación HCIP de UC. Dentro de las certificaciones HCIA que tengo, bueno, pues tengo la de videoconferencia, la de seguridad, la de storage y además tengo la certificación FSS en File Servers. Laboralmente, mi experiencia, bueno, pues está relacionada con la implementación de soluciones convergentes en redes, voz, datos, video. Y de hecho, algunas de las consideraciones que vamos a tener con ustedes el día de hoy, relacionadas con los switches Huawei, van a ser derivadas precisamente no de lo que yo hubiera podido eh, aprender o impartir en los cursos, sino que también son más bien derivadas de la experiencia personal que yo tengo con respecto al uso de equipos de diferentes fabricantes. Eh, el tema en sí está relacionado directamente con VLANs, pero quiero precisamente hacer aquí un hincapié importante en lo relacionado con la manera en que Huawei está solucionando los temas de gestión de tráfico en red local. Desde el punto de vista meramente teórico, la gestión de VLANs nos ha permitido a nosotros dividir los dominios de broadcast en unidades lógicas más pequeñas. Esto tiene como gran ventaja que se disminuyen los volúmenes de tráfico generado por broadcast en una red y además es una gestión más efectiva del tráfico precisamente porque cuando nosotros tenemos redes más pequeñas en cuanto al número de participantes que se tienen, la
pues el reconocimiento del tráfico y de las características de los usuarios presentes en el dominio, pues se vuelve mucho más específica también. Ahora, aquí hay un punto que nosotros tendríamos que estar considerando de manera importante y es el que está relacionado con lo que es una VLAN, ¿no? Mucho más que este argumento que puede reconocerse como un argumento muy de preventa o de hasta venta, la disminución de los volúmenes de tráfico y la mejor gestión del tráfico mismo. Desde el punto de vista de implementación, siempre es bien interesante el establecer cómo es que estamos reconociendo a una VLAN. Y en ese sentido, me gustaría comentar con ustedes básicamente lo siguiente. Voy a abrir un archivito por aquí, un archivito Paint, para poder ver ahí reflejado lo que les quería comentar. Entonces, nosotros lo que sabemos es lo siguiente, ¿no? Lo que nos dice la teoría, por ejemplo. La teoría lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos una caja, un switch, no, vamos a hacer el ejemplo con un modem, el modem que ustedes tienen en su casa conectado, ¿no? Un ejemplo mucho más pequeño. En un modem, por lo menos los viejitos, ¿no? Cuando no teníamos conexiones de tipo wireless WAN, nosotros lo que reconocíamos era la existencia de 4 puertos locales, 4 puertos a nivel L2 y un puerto WAN que es el que nos permitía conectarnos al exterior. Ahora bien, la pregunta que se deriva de esto es, ¿de qué manera es que estos puertos LAN, los 4 puertos que nosotros podemos utilizar para conectar dispositivos de nuestra red local, pueden interactuar con el puerto WAN, con el puerto de salida hacia Internet? Y lo que nosotros deberíamos de estar reconociendo aquí es la existencia de un motor IP, y este motor IP de un IP Engine, este motor IP es el que nos está permitiendo a nosotros que pudiéramos lograr una conexión, vamos a ver con esta, una conexión de todos y cada uno de estos puertos LAN hacia el motor IP, hacia este IP Engine, y este IP Engine se comunica de manera directa con el puerto L3. Es por eso que cuando nosotros estamos reconociendo la existencia de una sola VLAN, tenemos únicamente un IP Engine, y todos los puertos están entonces directamente conectados a este IP Engine, que a su vez, mediante la conexión que tiene al puerto L3, permite precisamente el paso de un tráfico local hacia el exterior. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos agregando una segunda VLAN? Cuando nosotros agregamos una segunda VLAN, lo que estamos haciendo de facto es que estamos creando otro IP Engine, un segundo IP Engine. Y este IP Engine lo que está de facto es, primero, mediante una conexión directa que tiene con el puerto L3, se conecta a él, y lo que hacemos es que este enlace, por ejemplo, este que teníamos aquí, por el cual nuestro puerto L2 se comunicaba con el IP Engine para poder salir al exterior, empieza a ser gestionado por este segundo motor IP. Esa es la razón por la cual cuando nosotros creamos las VLANs, ¿no?, de manera automática, puertos que antes tenían una conexión directa dejan de verse porque empiezan a ser gestionados por diferentes motores IP. Y la manera que nosotros tenemos generalmente de hacer que estos motores IP interactúen, pues es mediante un dispositivo L3, que en este caso, y si con el caso de un modem simple, podemos estarlo relacionando directamente con un puerto L3, y en soluciones que nosotros estamos encontrando ya en redes más grandes, donde tenemos equipo más robusto, pues deberíamos estar involucrando a un dispositivo L3, que como ya sabemos, por las capacidades que tienen los equipos Huawei, bien podríamos hacerlo a través de un ruteador o bien mediante la creación de interfaces VLAN directamente desde un switch L3. Entonces, el punto, insisto, principal aquí es reconocer que la razón por la cual nosotros podemos lograr que los dominios de broadcast físicos que nosotros tenemos puedan ser gestionados de manera diferente o diferenciada a partir de diferentes motores IP. Ahora, retomemos el tema de la plática. El tema es el que sigue. Habíamos comentado
que se están logrando estos dos temas de la disminución de los volúmenes y la gestión efectiva a partir de que tenemos diferentes motores IP ordenando el tráfico presente en nuestra red local. Hablemos del siguiente tema, que es el de la creación de VLANs. De acuerdo al estándar 802.1q, lo que nosotros estamos reconociendo es que a una trama 802.3, una trama Ethernet, entre el encabezado de la trama y el campo de datos, nosotros estamos agregando una etiqueta. Esta etiqueta está compuesta por tres campos particulares. Un campo que es el campo PRI, que es el que nos está diciendo o que le está indicando más bien a los dispositivos de red que tendrán la necesidad de estar gestionando más de una VLAN, es el identificador 08100. Después lo que vamos a encontrar es una etiqueta que está relacionada con el 802.1 UICIF, ¿no? En la cual vamos a ver que se tienen estos tres campos, el primero de los cuales nos habla acerca de la posibilidad de manejar prioridad para nuestro tráfico a nivel L2, que son los primeros 3 bits, los bits más significativos. Los últimos 12 bits los vamos a utilizar nosotros para identificar a las VLANs, el VLAN ID, una capacidad de gestión de hasta 4094 VLANs, 2 a la 12 menos 2, y entre estos dos campos vamos a encontrar nosotros un bit, el bit CFI, que bromeaba un gran amigo mío diciendo que era como el bit del monje loco, ¿no? Nadie sabe, nadie supo. La verdad es que yo considero personalmente que es un bit que nos permite diferenciar estos dos campos, el campo de la prioridad de servicio, que son los primeros 3 bits de los últimos 12 bits del VLAN ID, aunque nosotros vamos a ver que en la teoría, ¿no? Los materiales que nosotros podemos consultar nos hablan acerca de un bit con el cual podemos nosotros mencionar la probabilidad que nosotros pudiéramos gestionar las tramas de alguna u otra manera. Entonces, lo que nos va a llamar la atención en este momento es únicamente la existencia de esta etiqueta, que insisto, tiene una longitud de 4 bytes, 2 para el VLAN ID, el 8100 hexadecimal, y otros 2 en el cual nosotros estamos encontrando reflejados dos estándares, que son el 802.1p de prioridad y el 802.1q de calidad, en el cual manejamos el identificador de nuestra VLAN. Existe además la necesidad imperiosa de recordar un punto importante. Si nosotros agregamos agregamos etiquetas, quitamos etiquetas, filtramos tráfico, no lo hacemos, es un proceso que es total y completamente transparente para los dispositivos finales. Los dispositivos finales únicamente hablan un idioma de 1500 bytes de longitud como máximo. Así que las tramas de 1522 bytes, que son precisamente las tramas manipuladas, van a ser únicamente reconocidas por los dispositivos concentradores de red, switches y ruteadores. En este sentido, vamos a encontrar entonces que tenemos dos tipos de tramas Ethernet. Las tramas que son reconocidas como tramas etiquetadas y las tramas no etiquetadas. Los dispositivos finales, recordemos, las PCs, nuestras máquinas, nuestras computadoras están generando tramas que no llevan etiqueta alguna y que al momento de ser recibidas por un puerto de acceso son precisamente manipuladas para agregarles la información relativa a la VLAN. Los ruteadores y los switches pueden recibir y enviar tramas tanto etiquetadas como no etiquetadas, en dependencia del tipo de puerto a través del cual se esté gestionando el tráfico. Y por último, lo que nosotros recordamos es que las terminales de voz y las APs pueden recibir tramas etiquetadas y sin etiquetar de manera simultánea. Recordando aquí la posibilidad que nosotros tenemos de conectar computadoras a la red a través de un teléfono IP, ¿no? Que va a actuar precisamente con un principio muy similar al que se tiene en el switch. Cuando nosotros analizamos un diagrama de red, vamos a encontrar entonces una situación como la que se presenta en este diagrama. ¿Qué es lo que estamos reconociendo? Dispositivos finales, 6 dispositivos finales,
dos de ellos conectados a un concentrador, uno más conectado a un ruteador, y del lado derecho uno conectado a un ruteador, dos conectados a un hub. Ahora, nosotros lo que estamos reconociendo en este diagrama es básicamente lo que sigue. Tres tipos de interfaz que están manejadas como interfaz de acceso, interfaz troncal e interfaz híbrida. Desde el punto de vista funcional y en lo relativo a la gestión de etiqueta, sabemos nosotros que las interfaces de acceso pueden recibir tráfico sin etiquetar por parte de los dispositivos finales, como ya comentamos, o bien tráfico etiquetado que llegara por un puerto troncal y que tuviera que ser redistribuido a partir de los puertos de acceso hacia dispositivos finales. En ese sentido, las interfaces de acceso etiquetan o eliminan la etiqueta de tráfico. Tenemos por otro lado puertos troncales, y estos puertos troncales, como sabemos nosotros, nos dan la posibilidad de poder gestionar tráfico sin tener que manipular el tráfico que se tiene por ahí. Únicamente nosotros definimos cuál es el tráfico, las VLANs que están que son permitidas de circular por un troncal en particular. Y de esta manera también esta configuración que se maneja en los switches Huawei nos permite a nosotros manejar un esquema de lo que es definido como el pruning en cuanto a tráfico, de manera tal que si queremos evitar que el tráfico de ciertas VLANs llegue a ciertos segmentos de nuestra red, lo único que tendríamos que hacer sería no definir en los puertos troncales del segmento en cuestión las VLANs como posibles de ser, que el tráfico de ciertas VLANs pudiera ser gestionado precisamente a partir de estos troncales. Los switches Huawei tienen les comentaba que esto ya es una opinión bien personal derivada del trato que he tenido con el equipo tanto de Huawei como de otros fabricantes. Los switches Huawei tienen una característica que es muy particular y que les vuelve particularmente robustos contra los equipos de la competencia, y que es este modo híbrido que tenemos en las interfaces. Las interfaces de modo híbrido pueden comportarse como un puerto de acceso o bien como un puerto troncal. Y esto quiere decir que pueden, por un lado, dejar pasar tráfico de diferentes VLANs como un puerto troncal, y pueden o no etiquetar tráfico, como es el caso de los puertos de acceso. ¿Por qué es que esto es particularmente importante cuando nosotros hablamos de una situación de red? Voy a mostrarles a ustedes una topología que tengo por aquí preparada, que me gustaría que analizáramos con ustedes, porque es esta la situación que, como les comento, me parece que vuelve a los dispositivos particularmente robustos. En ambos casos, yo estoy manejando aquí dos topologías que son exactamente iguales, la primera con la segunda, la de fondo azul con la de fondo verde. En la de fondo azul nosotros vamos a encontrar una situación convencional en la cual tenemos únicamente puertos de acceso y puertos troncales, mientras que en la segunda topología que estamos marcando con un fondo verde vamos a encontrar una configuración que está utilizando los puertos híbridos. Fíjense ustedes lo que vamos a ver en esta configuración. En esta configuración tenemos en el switch de la izquierda declaradas dos VLANs, la 10 y la 20. Y además vamos a comentar lo siguiente. Tenemos dos puertos de acceso, la interfaz Gigabit Ethernet 001 y la 002. La primera de las cuales pertenece a la VLAN 10 y la segunda a la VLAN 20. No fue asignada a la VLAN 10 y la segunda a la VLAN 20. En ambos casos, los puertos son puertos de acceso y estamos encontrando como puerto troncal el puerto 10 o el puerto 10 que estamos asignando a la VLAN 10 también. Estamos permitiendo el paso tanto de la VLAN 10 como de la VLAN 20. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la característica que tiene un puerto troncal que nosotros estamos encontrando fuera de la VLAN 1? La característica que tiene es que para este enlace troncal, la VLAN que se va a considerar como la VLAN nativa va a ser precisamente la VLAN 10. Y eso significa que tráfico que llega por un puerto de acceso que pertenezca a la VLAN 10, que en este caso es el
puerto Gigabit Ethernet 001, va a viajar sin marca por este enlace troncal, a diferencia del tráfico que viaje con la etiqueta de VLAN 20, en el cual nosotros vamos a encontrar precisamente tramas de 1522 bytes de longitud como máximo. Si nosotros vemos la configuración que tenemos en el switch de enfrente, vamos a encontrar que la configuración va a ser muy similar, con las dos VLANs que ya mencionamos, la 10 y la 20. En este caso vamos a encontrar nosotros la Gigabit Ethernet 3 y la 4, la 3 que pertenece a la VLAN 10, la 4 que pertenece a la VLAN 20, y el puerto troncal, que también, por el cual estamos dejando pasar únicamente tráfico de estas dos VLANs, que también pertenece a la VLAN 10. Ahora, si yo intento, los puertos son de acceso, ¿cierto? Si yo intento, esta máquina ya tiene una dirección, de hecho se las voy a mostrar. Las direcciones que manejamos en la máquina 1 son 10.001, la que tenemos en la 2 es 10.002, la que tenemos en la 3 es 10.003, y la que tenemos en la 4 es 10.004. La configuración del puerto 1 y la del puerto Gigabit Ethernet 3 son exactamente iguales. Aquí tenemos la VLAN 10. En el Gigabit 002 y en el Gigabit 004 la configuración es exactamente igual. Son puertos de acceso de la VLAN 20. Mandemos un ping de la VLAN 1, esto es de la primera máquina. Vamos a mandar un ping a la 10.003, que es una máquina que se encuentra en mi misma VLAN. Y por supuesto que debería yo de tener conexión. Si intento conectarme a la máquina 2, por supuesto que no voy a llegar. Y si intento comunicarme a la máquina 4, que es la que se encuentra en el switch de la derecha, conectada a la VLAN 20, pues tampoco va a llegar. Esto debido a que los puertos son de acceso y están marcando precisamente una etiqueta en específico. Ahora, vamos a analizar la configuración que nosotros tenemos en la parte inferior. Y creo que no se guarda, ¿verdad? No se guarda. Si no, ahorita la hacemos rápidamente. No, aquí no se guardó nada y déjenme ver si en el otro switch si tenemos algo. No, tampoco. Bueno, vamos a hacerla rápidamente. Fíjense ustedes. Si yo me meto al switch 3, yo lo que sé del switch 3, que es el switch que tengo aquí del lado izquierdo, es que la Gigabit Ethernet 005 está conectada a la máquina 5, la Gigabit Ethernet 006 está conectada a la máquina 6. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reconocer este switch como el switch izquierdo y me voy a crear las VLANs, VLAN batch. Voy a poner exactamente las mismas porque no tienen ninguna relación la una con la otra. Y me meto a la interfaz Gigabit Ethernet 005. Lo que voy a hacer es que lo voy a volver un puerto de acceso. Recordar que por default el estado de los puertos en los switches Huawei es un estado híbrido, precisamente. Configuré entonces como un puerto de acceso. Lo vamos a asignar a la VLAN 10. ¿Ok? Y después nos vamos a ir a la interfaz 6. La interfaz 6 también la vamos a manejar como un puerto de acceso. Pero en este caso lo vamos a asignar a la VLAN 20. Entonces, tenemos el puerto de acceso que pertenece a la VLAN 20, tenemos el puerto de acceso que pertenece a la VLAN 10, y lo que me falta seguramente es configurar el puerto 10, que como ustedes ven es el troncal, y aquí voy a hacer lo que sigue. Vamos a poner un port link type, troncal, es un troncal, ¿cierto? Port trunk lo asignamos a una VLAN, si queremos, le vamos a poner aquí a la 20, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a permitir el paso de la 10 y de la 20. Entonces tenemos un puerto troncal que está asignado a la VLAN 20 y vamos a permitir el paso de las VLANs 10 y 20 por él. Este lo tenemos en el switch 3, vamos a configurar el switch 4 y aquí hay únicamente un punto importante que nosotros deberíamos de estar considerando. Si asignamos el puerto troncal a la VLAN 20 en el switch 3, ¿cierto? Lo estamos viendo aquí, que pertenece a la VLAN 20. Es importante entonces que en la contraparte nosotros también pudiéramos reconocer que el puerto troncal va a pertenecer a la misma VLAN, esto es a la VLAN 20. Esto es, me meto en la interfaz Gigabit 0010
Y yo voy a definir que en la VLAN 10 el puerto que tengo aquí es un puerto troncal, que el port trunk PBID VLAN 20, dijimos que estaba asignado a la 20, y además vamos a decir que por troncal dejamos pasar tráfico de la 10 y de la 20. Entonces ya tenemos aquí una configuración de espejo, es un troncal que pertenece a la VLAN 20, de este lado tenemos un troncal que pertenece a la VLAN 20, dejamos pasar tráfico de la 10 y de la 20, y también de la 10 y de la 20. La única diferencia que vamos a tener aquí, voy a meter al switch 3 de nuevo, lo único que configuré aquí fue el troncal, si ustedes recuerdan, así que aquí lo que voy a hacer es que me voy a meter al puerto 7, perdón, es en el switch 3, me voy a meter al puerto 5, donde no tengo configurado absolutamente, dije que era una de acceso, ¿verdad? Es que no es de acceso, tiene que ser híbrido. El simulador tiene una instrucción que me parece que no tiene el equipo físico, que está relacionada con la manera en la cual nosotros estamos limpiando la configuración de la interfaz. Entonces, si yo quiero borrar la configuración que ya tengo en la interfaz completa, tengo que llegar precisamente hasta el modo de configuración, hasta el System View, perdón. Y aquí en System View voy a utilizar el comando Clear Configuration Interface y el nombre de la interfaz. Insisto, me parece que esto es únicamente en el simulador, ¿vale? Una vez que yo limpio la configuración que tengo ahí, entonces voy a hacer lo que sí, voy a entrar de nuevo a la interfaz. Interface Gigabit Ethernet 005, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un port, link tag, y aquí lo vamos a volver híbrido. El puerto híbrido se configura como los puertos troncales, port hybrid, y yo debo definir un PBID, y se lo voy a asignar a la VLAN 10. Pero además voy a manejar una característica del puerto híbrido y voy a decir que no va a marcar el tráfico ni de la VLAN 10 ni de la VLAN 20. Entonces, tengo un puerto híbrido y la instrucción fue que el tráfico que venga de la VLAN 10 o de la VLAN 20 no lo vamos a marcar. Esto quiere decir que el tráfico que vaya dirigido hacia la VLAN 10 o hacia la, más bien, sí, el tráfico que vaya dirigido a la 10 o a la 20, que nosotros recibamos ya marcado con 10 o 20, no le vamos a agregar ninguna etiqueta. Y en este sentido, el puerto híbrido se va a comportar precisamente como un puerto troncal. Ahora, voy a levantarlo porque cuando borré la configuración se cayó el enlace. Voy a entrar a la interfaz 6, la voy también a marcar como un puerto híbrido, pero esta la voy a asignar a la VLAN 20, ¿vale? Y aquí lo que vamos a decir es que no va a marcar el tráfico ni de la VLAN 10 ni de la VLAN 20. Ya tenemos nuestra configuración, levantamos esta interfaz, nos vamos al ruteador de la derecha y ahora sí vamos a revisar lo que sigue. Interfaz llega 00, en este caso tengo la 7, es un port link type, dijimos que lo íbamos a manejar como híbrido, y dijimos además que el tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 20 no va a ser marcado. Este puerto híbrido lo asigno a la VLAN 10, me meto a la interfaz 8, ¿ok? Y en la interfaz 8 también lo voy a declarar como un puerto híbrido. Voy a decir que pertenece en este caso a la VLAN 20, y además voy a decirle que el tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 20 no lo marque. Ahora, vamos a ver qué configuración tenemos en las máquinas. En las máquinas tengo la dirección 25, 26, 27 y 28. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros dijimos fue básicamente lo siguiente.
La configuración que tenemos nos dice a nosotros que el puerto 5 pertenece a la VLAN 10 y el puerto 6 pertenece a la VLAN 20 en el ruteador, el switch de la izquierda. Y en el switch de la derecha, lo que vamos a ver nosotros es que la configuración nos dice que el puerto 7 pertenece a la VLAN 10 y el puerto 8 a la VLAN 20. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, voy a mandar un ping aquí desde la 25, más bien a la 7, que está dentro de la misma VLAN. Y voy a mandar además un ping, o voy a intentar mandarlo hacia la máquina 6 que está en la VLAN 20. Y en este caso, a diferencia del que tenemos en la parte superior, nosotros estamos logrando que las VLANs interactúen sin necesidad de un dispositivo de capa de red. Esta característica que tienen los switches Huawei es particularmente interesante porque, como comentábamos, no todos los fabricantes tienen esa posibilidad. Generalmente, y eso conveníamos con ustedes al principio, cuando estábamos en nuestro diagrama Paint, decíamos nosotros que para poder lograr que una IP Engine interactúe con otro IP Engine, necesitamos un dispositivo de capa de red. Pero en este caso, como ustedes ya se dieron cuenta, nosotros podemos lograr que haya un intercambio de información entre dispositivos que pertenecen a diferentes VLANs, aún ubicados, vuelvo a insistir, cuando no deberían de hacerlo, aunque no tuviéramos un dispositivo L3, porque es precisamente la gran ventaja que nosotros tenemos al momento de manejar puertos híbridos. Quiero además llamar su atención en el siguiente aspecto, las direcciones que tienen las máquinas. La dirección que tiene esta máquina es 20005 con una máscara de 8. Esto está en la VLAN 10. Y en la VLAN 20 tengo la dirección 20006 con una máscara de 8. Esto es, desde el punto de vista de la asignación de direcciones que yo tengo, las direcciones IP pertenecen al mismo dominio de broadcast, entendiendo siempre que vamos a reconocer un dominio de broadcast como un segmento de direcciones IP que son reconocidas a partir de la misma máscara y de los mismos bits iguales que tiene al principio, ¿no? Que son precisamente la dirección de red. En este caso, la dirección de red tanto de la máquina 5 como de la máquina 6 pertenecen al mismo dominio de broadcast por dirección IP. Sin embargo, lo que estamos viendo es que de facto podemos encontrarlas localizadas en diferentes VLANs, aún a pesar de tener direcciones IP que pudieran parecer del mismo dominio. Kevin, ¿tienes alguna pregunta? Podemos abrirte el micrófono. Dame un segundo, por favor. A ver, ¿dónde está este rollo? Carlos, Andrés, ¿te puedes ayudar? que las preguntas nos las manden por el chat, ya que no pueden abrir sus micrófonos por la configuración. Ok. Kevin, ¿me puedes mandar la pregunta por el chat de una vez entonces y la solucionamos? Gracias. Mientras, bueno, seguimos con la plática que teníamos. Entonces, aquí la idea que nosotros estamos desarrollando, como ven ustedes, es que es irrelevante el tema de la creación de las direcciones IP al momento de estar creando VLANs, porque dentro de los mecanismos de creación de VLANs que estamos reconociendo en los dispositivos Huawei, tenemos una creación de VLANs por puerto, que es básicamente la que nosotros acabamos de manejar, una que es por dirección física origen, otra que es por subred IP, otro que es por protocolo de capa de red para poder separar los diferentes protocolos de capa de red que pudiéramos tener presentes al mismo tiempo en un mismo dominio de broadcast, y además por política. Este tema de la política nos dice a nosotros, por ejemplo, que si tenemos una dirección física determinada mapeada hacia una cierta dirección de cierta dominio de broadcast, ¿no? De cierta dirección de red, entonces podríamos asignarla precisamente a una VLAN. Y de esta manera, bueno, pues también se vuelve mucho más flexible el esquema. No veo la pregunta, entonces seguimos adelante. Ok. Bueno,
Podríamos entonces estar manejando ejemplos de la manera en la cual nosotros podemos crear las VLANs. Si ustedes me permiten, miren, por ejemplo, para la generación de VLANs por puerto, insisto, la acabamos de ver. Tenemos además por dirección física origen, y la manera de lograrlo por dirección física origen, me voy a meter aquí a un switch nada más, ¿sí? Y ya que nosotros estamos acá, podríamos entonces generar una VLAN por dirección MAC, más o menos de la siguiente manera. O sea, lo que tendríamos que hacer básicamente es lo que sí. Tenemos en este caso ya las VLANs 10 y 20 creadas. Lo que tendríamos que hacer sería que al momento de que entramos a una interfaz, voy a entrar aquí a la interfaz, por ejemplo, Gigabit 006, que no estoy ocupando. Y aquí, después de haber definido el tipo de puerto que vamos a estar utilizando, que bien puede ser híbrido, bien puede ser de acceso, nosotros lo que tendríamos que estar definiendo es que vamos a utilizar una asignación de direcciones físicas para poder asignarlas hacia una VLAN en particular. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Salgo de acá y entro a la VLAN, vamos a crear la VLAN 30 para que no tengamos conflicto con lo que ya creamos. Y en esta VLAN 30 lo que nosotros vamos a decir es que vamos a utilizar el comando MAC-VLAN, y después de MAC-VLAN un MAC address. Voy a dar la dirección que se me ocurre, 1111, por ejemplo, 1111. Y lo que voy a establecer después de esto es que esta dirección es la que voy a estar utilizando precisamente. Es que es una dirección multicast, perdón. Vamos a ponerle aquí entonces A ver si esta sí me la reconoce. Lo que nosotros vamos a decir entonces de facto es que esta dirección física, cada vez que entre precisamente que conectemos la máquina la vamos a estar reconociendo precisamente como parte de una VLAN en particular, que va a ser precisamente la VLAN 30 que estamos definiendo en este caso. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, de nuevo, recordar, display corre con respecto a esto. Entramos en la VLAN en particular, damos de alta las direcciones físicas que vamos a estar reconociendo como parte de esa VLAN, y en la interfaz a través de la cual vamos a estar recibiendo sus datos, únicamente habilitamos la posibilidad de estar reconociendo las VLANs a partir de una dirección física. Por otro lado, si nosotros queremos utilizar más bien un principio relacionado, por ejemplo, con el que pudiéramos tener una asignación de VLANs a partir de una dirección de red, entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería exactamente lo siguiente. Lo que vamos a entrar aquí a hacer es que voy a entrar de nuevo a otra interfaz, pero esta vez voy a entrar a la Gigabit 008, que me parece que tampoco la está ocupada. Vamos a entrar a la 4. Y en la interfaz 4, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un comando muy similar, IP subnet VLAN, y ¿qué es lo que vamos a decir? Que lo vamos a habilitar. Entonces, todo lo que nosotros tengamos a partir de esta Gigabit Ethernet 004, lo vamos a estar asignando a VLAN a partir de direcciones IP. ¿Qué es lo que hago? Voy a crear aquí unas VLANs. Voy a crear de la, ¿qué les gusta? De la 50 a la 53, únicamente como ejemplo. ¿Está bien? Y voy a entrar aquí a la VLAN 50. Voy a entrar a la VLAN 50. En la VLAN 50, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el comando IPSubnet VLAN. Voy a dar, por ejemplo, la VLAN a la cual me hace falta, que va a ser precisamente, voy a ponerle aquí un 1. Y después voy a definir la dirección IP que me hace falta. Voy a poner la dirección 50, 50, 50, 0, con una máscara de 24, y le vamos a manejar un esquema de prioridad. Ahora, si salgo de acá, voy a entrar a la VLAN, ¿qué otra creé? La 51. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a definir VLAN 51, ahí está. Esto. Pero aquí voy a cambiar la dirección que voy a tener. Para la VLAN voy a meter, aquí voy a tener la IP 60, 60, 60, 0 con máscara de 24. Vamos a meter una prioridad también.
Salgo de la 51, entro a la VLAN 52 y en la VLAN 52 lo que vamos a tener nosotros es de nuevo este comando, pero aquí voy a meter la dirección 7070 0 con una máscara de 24. Salgo. Tengo entonces tres vilas, la 50, la 51 y la 52, cada una de ellas con su propia dirección IP, su propio rango de direcciones IP. Y lo que nosotros dijimos es que si nosotros conectamos, por ejemplo, tenemos un AP y este AP lo estamos haciendo llegar a nuestra red ya a partir de este switch que estamos manejando, del switch 4, utilizando el puerto Gigabit Ethernet 004. Entonces, estamos diciendo que a partir de en ese puerto, a través de ese puerto, vamos a recibir tráfico de VLANs que estén siendo marcadas a partir de direcciones IP. Y las direcciones IP que podríamos estar manejando, como ya vimos, son la 50.0, la 60.0 o la 70.0. La idea básica de esta plática que nosotros tuvimos con ustedes, o sea, de igual manera, lo que voy a encontrar aquí es que para la asignación que nosotros ya hablamos de la dirección física, por subred IP, por protocolo de capa de red también podríamos hacerlo. Entonces, imagínense que entro aquí a la VLAN 69, no, 69. Vamos a entrar a la VLAN 88. ¿Y qué es lo que voy a establecer aquí? Yo voy a utilizar el comando protocol VLAN y después del protocol VLAN voy a definir exactamente cuál es el protocolo que voy a crear, que voy a estar reconociendo en la consulta. Imagínense que fuera, por ejemplo, tráfico de tipo de tipo básicamente los diferentes protocolos de capa de red que ustedes ven aquí definidos, que son pues básicamente tres: el AppleTalk, IP versión 4 y el IP versión 6. Entonces, les comentaba que esto son básicamente los mecanismos que tenemos de asignación de tráfico a una VLAN. Y como, a ver, vamos a hacer una pregunta por aquí. Hoy espero que se mejore. ¿Qué puedo hacer? Andrés, tú que estás y que sí me puedes hablar, ¿tú escuchas bien? Carlos, ligeramente entrecortado, todavía es legible. Vamos a ver si es un tema de con tu conexión. Pero si gustas, puedes continuar mientras resolvemos esto. Gracias. Bueno, les comentaba entonces que estos son básicamente los mecanismos. Entender precisamente este concepto, por el cual nosotros estamos reconociendo que realmente no es un esquema directamente relacionado con puertos, sino más bien con la creación de motores IP, y que estos motores IP son precisamente la causa por la cual nosotros podemos estar gestionando diferentes VLANs o dominios de broadcast lógicos dentro del mismo dominio de broadcast físico. Lo que yo puedo comentarles al final, bueno, pues está relacionado directamente con estos 4 puntos. Primero, que los switches Huawei soportan más de un modo de configuración de las VLANs. Por otro lado, que se permite manejar la comunicación entre VLANs aún sin necesidad de colocar a dispositivos de capa de red, como ustedes ya lo vieron, utilizando, en lugar de configurar los puertos de acceso, configurándolos como puertos híbridos y manejando el ONTAG como comando para que las VLANs que ustedes quieran definir como no marcadas puedan pasar de manera transparente. Antes de seguir adelante, ustedes me podrían preguntar, ¿para qué quiero yo? Porque esa es una pregunta lógica. ¿Para qué quiero yo lograr que el tráfico de diferentes VLANs interactúe entre sí? Entonces, o sea, sin necesidad de un dispositivo L3. Realmente no tendría mucho sentido crear entonces VLANs con esa perspectiva. Y yo lo que les puedo comentar es lo siguiente. Vamos a imaginar una situación más o menos como esta. Tengo acá
una VLAN, que es la VLAN que les gusta de marketing. Tengo por acá otra VLAN, que es la VLAN de contabilidad. ¿Está bien? Y resulta ser que marketing y contabilidad pertenecen a diferentes centros de costos. Esto es marketing y esto es contabilidad. Entonces, a mí lo que me dicen es lo siguiente. Tanto marketing como contabilidad pertenecen a diferentes centros de costos y para poder calcular, por ejemplo, el pago de sus utilidades, debemos de definir de manera concreta cuáles son los gastos que están generando por parte de cada uno de ellos. Dentro de todos los gastos que se generan, podríamos tener, por ejemplo, el relacionado con impresoras, con impresión. Eso me obligaría a mí a tener dentro de la red un IP counter, un contador de impresiones. Y este contador de impresiones, un IP counter, me tendría a mí que estar llevando la contabilidad completa, o sea, un registro completo de todas las impresiones que se generaron en ambos centros de costos. Si ese fuera el caso, yo no puedo sacar a las máquinas de marketing de su VLAN porque pertenecen a esa VLAN. Tampoco puedo sacar a las máquinas de contabilidad de su VLAN, pero lo que sí puedo lograr es que la información relacionada con impresiones, tanto de marketing como de contabilidad, me llegara directamente a mí, ¿no? Aquí a la parte precisamente que tengo del picante. Entonces, únicamente lo relacionado con impresiones me tendría que llegar al picante. Esto implicaría entonces que tengo a la VLAN de marketing, tengo a la VLAN de contabilidad y estos dos enlaces que estoy mandando hacia el P-Counter tendrían que estar gestionados precisamente a partir de enlaces de tipo híbrido, en los cuales en la parte receptora, en la parte de P-Counter, yo establecería que tanto la VLAN de marketing como la VLAN de contabilidad, en lo relacionado únicamente a impresoras, tendrían que estar teniendo una copia de la información a mí, precisamente para el cálculo de costos. Entonces, la ventaja que nosotros estamos encontrando al momento de que tenemos la posibilidad de lograr que cierto tráfico de diferentes VLANs pueda llegar a una en particular, es precisamente esta, ¿no? Por lo que yo he podido encontrar también en la práctica, en lugares donde también se utiliza mucho este tipo de soluciones, por ejemplo, es en instituciones educativas, donde cada uno de los grupos está asignando a una VLAN que tiene sus propios recursos, pero que comparten entre todos cierta información, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos manejar este tipo de conexiones en las cuales diferentes VLANs interactúan entre sí de manera directa. El tercer punto importante de las conclusiones es que los modos de configuración de las VLANs pues son 5 diferentes por protocolo, por dirección IP, por dirección física, por puerto y el que habíamos comentado de políticas también. Y esto nos da a nosotros una posibilidad real de gestionar de manera muy flexible la administración de nuestras redes locales virtuales. Y la última parte importante que no considero conveniente, pero o sea, si quieren lo vemos aquí rápidamente, es que cuando nosotros involucramos un dispositivo de capa de red, un ruteador, por ejemplo, y estamos configurando las interfaces de manera tal que pudieran estar gestionando el tráfico de diferentes VLANs utilizando subinterfaces, lo que nosotros deberíamos de estar considerando de manera importante es, a ver, un segundo porque tengo unas sirenas aquí sonando. Gracias. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que considerar también como parte importante de la configuración, tengo la gigabit 00, por ejemplo, esta gigabit 002, vamos a crear nuestra interfaz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Un .1Q, termination VLAN. Sobre esta interfaz vamos a manejar la VLAN 1. ¿Y qué es lo que nosotros podemos escribir aquí? Nuestra dirección IP, por supuesto. Y lo que es importante es definir, o más bien habilitar, la posibilidad de manejar tráfico ARP Broadcast. Es importantísimo que nosotros estemos habilitando precisamente la funcionalidad de la interfaz como un proxy ARP. Si no, obviamente no vamos a tener la posibilidad de estar gestionando tráfico de diferentes VLANs
a través del ruteador que va a ser las veces de proxy. Les comento de esta configuración en particular porque me parece que esta sí es un poco diferente a lo que estamos encontrando con otros fabricantes. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar con respecto a las VLANs. El tema de VLANs es muy extenso. Podríamos nosotros hablar o incluir los temas de MUX VLAN, por ejemplo, para poder separar ciertos subgrupos, ¿no?, de usuarios dentro de redes locales. Podríamos además manejar el tema de las VXLAN para hablar acerca de la gestión de máquinas virtuales en dominios de broadcast virtuales también. Pero les insisto, es un tema muy extenso. Entonces, voy a parar en este momento la exposición que teníamos planeada para este webinar, y lo que les preguntaría es que si los temas que les acabo de mencionar les son interesantes, pues háganoslo saber y planeamos una segunda entrega del webinar, la segunda parte, en la cual pudiéramos incluir precisamente temas relacionados con MUX VLAN, con VXLAN, con la generación de etiquetado QQ, que nos permite precisamente que las VLANs que nosotros tenemos de manera local entre dos diferentes locaciones pudieran ser reconocidas en la contraparte, aún a pesar de que estamos atravesando una infraestructura de nuestro provider, ¿no? Entonces, les insisto, el tema es muy, muy grande. Yo les quiero agradecer su presencia, ¿no?, su asistencia aquí al webinar. Y bueno, pues si tienen algún tipo de preguntas, se las voy a agradecer, ¿no? Nuevamente les agradezco a nombre personal y a nombre de Compueducación. Y bueno, pues esperamos tenerlos aquí con nosotros en próximas entregas. Estén ustedes muy bien. Muchas gracias, Carlos. A los que nos preguntan, sí les estaremos compartiendo el enlace una vez que tengamos la grabación de este webinar para que puedan tenerlo como material de consulta. Y bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto, todavía que tenemos aquí a Carlitos. Andrés, perdón, antes de que se vayan todos, les quiero comentar algo. El material que nosotros comentamos el día de hoy, pues realmente los que han tomado algún curso de Huawei saben que es parte del HCIA, Routing and Switching. Ya los temas que les acabo de comentar de MUX VLAN y de VXLAN ya son parte del HCIP. Y les quiero hacer también la invitación de que, bueno, pues puedan venir a tomar algunos cursos con nosotros. Tenemos ¿cómo llamarlo esto? Se me fue la palabra. Tenemos nosotros ahorita no tenemos nosotros en los cursos, cuando entregamos los cursos, tenemos la promoción de que los exámenes de certificación los estamos incluyendo como de cortesía a los asistentes al curso. Así que, bueno, pues anímense, ¿no? Que los exámenes del Gold Steam van de cortesía por parte de Compueducación. En los cursos, no únicamente estamos preocupándonos por comentarles acerca de los contenidos del material, sino que generalmente yo me preocupo por definir desde el principio cuáles son los intereses reales de los participantes. Y esto debido a que los participantes que tenemos aquí, los que hemos tenido en cursos, realmente están relacionados con tenemos cinco tipos de participantes. Los que vienen por el examen de certificación como prioridad, los que vienen a conocer, o sea, configurar el equipo como prioridad. Hemos tenido también instructores de instituciones de educación superior, a los cuales nosotros hemos capacitado para que ellos repliquen los cursos con sus alumnos. Es un tercer grupo. Tenemos además participantes que han asistido y tomado los cursos con una formación un poco diferente a redes. Y tenemos además a los alumnos. El último tipo de participantes que tenemos son alumnos recién egresados o alumnos que están por egresar, que ya se dieron cuenta que lamentablemente su título en el mercado laboral es importante, pero paga mucho más una certificación. De hecho, ya Andrés aquí les hizo llegar la dirección de correo a la cual pueden comunicarse para solicitar información.
Les comento yo que nosotros tenemos por ahí una promoción precisamente para los alumnos de últimos semestres o recién egresados para que tomen el curso. Bueno, pues pueden comunicarse precisamente aquí al correo que les indicamos para recibir mayor información al respecto. Entonces les comentaba que yo generalmente me preocupo por saber cuáles son nuestros participantes para darle al curso pues un perfil idóneo, ¿no? De acuerdo a las necesidades que nos expresan desde el principio del mismo. Entonces, con esto, ahora sí, yo culmino mi participación. Nuevamente les agradezco y nuevamente les deseo que ustedes estén muy bien, ¿no? Suerte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por participar y bueno, en breve estarán recibiendo el correo con mayor información, el acceso a la grabación del webinar y bueno, cualquier duda ya les hemos compartido un correo al cual nos pueden escribir. Que tengan un excelente día a todos.